Hola, ¿cómo están, amados? Aquí estamos una noche más compartiendo. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Ayúdame a compartir, por favor, para que seamos más en esta noche. Somos los amor. Oh, Jesucristo basta. Oh, alcanzados. Hola, 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 hola. Tu gran amor. Con brazos abiertos recibe Dios. Vamos a esperar que más amados se conecten en esta noche. Vamos a unirnos al Padre en esta noche. Eres el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo está, Jesucristo está. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor, oh, tal y como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor. Oh, eres el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Cristo basta, y castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, Jesucristo basta. Oh, buenas noches, amados, ¿cómo están? En esta noche nos unimos una vez más. Los invito a unirse una vez más a este programa, Renacer de Ti. Renacer de Ti nace desde el corazón del Padre para derramarlo y entregar lo que Dios ha depositado por gracia en mi corazón, y por gracia lo entregamos, por gracia queremos impartirlo. Queremos compartir en esta noche la palabra del Señor para todos, llegar a aquellos corazones que necesitan del Padre, que necesitan del Padre. Queremos que el Señor sea llegando a cada corazón
Hay muchos corazones, hay muchas personas que no están recibiendo o no pueden por una cosa o por otra recibir una palabra del Padre. Y por eso nació este programa, Renacer de Ti. Renacer de Ti es para que llegue a esos corazones, a esa gente que no puede recibir una palabra del Señor. Entonces estamos renaciendo para ellos, para esas personas que necesitan del corazón del Padre. Para ti, para mí, que necesitamos del Padre. Te pido que compartas para que podamos llegar a más personas, para que el mensaje de esta noche, el mensaje que Dios quiere entregarnos en esta noche, sea llegando a más corazones, fortaleciéndonos en el Espíritu, en la fe que el Señor nos quiere entregar en esta noche. Vamos a orar para que sea el Señor moviéndose en gran poder, en gloria, que sea Él hablando a través de mi boca y que no sea yo. Necesito que sea Él tocando tu corazón y tocando mi corazón. Padre, Dios Todopoderoso, te pido, Señor, que seas tú moviéndote en esta noche, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Muévete en poder, en gloria, Señor. Toca, Señor, nuestros corazones, Señor. Queremos fortalecernos en ti, Señor. Queremos encontrarnos contigo en esta noche. Que seas tú, Señor, demoliendo en nosotros todo lo que no es y lo que no proviene de ti, Señor. Y seas tú alineando y llevando al origen, a su origen, todo el propósito de ti en nuestros corazones, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Padre Dios de los cielos, Señor, muévete con poder, con gloria en cada uno de nuestros corazones. Te pido, Señor, que seas tú fluyendo, Señor, con amor, con gloria, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Padre Dios de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, tú te mueves con propósito, Señor. Y no es casualidad que tú y yo estemos conectados, estés conectado en este momento, en este programa. Dios te quiere hablar en tu corazón en esta noche. Recibe todo lo que el Padre quiere hablar en esta noche a tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Te llevo la palabra? Necesito llevarte a la palabra. Necesito llevarte a la palabra porque necesito que leamos la palabra del Señor. La palabra del Señor es la medicina a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y necesito llevarte a la palabra para que cada palabra que pueda hablar sea Él a través de la palabra confirmando también. ¿Sí? Te llevo la palabra a Mateo. Mateo 12. El siervo escogido por Dios. El siervo escogido por Dios. Escucha esto. Mateo 12, del 15 al 21. Pero empezamos del 15, pero me gustaría que leamos el 14. Necesito mostrarte esto. Dice, pero los fariseos, escucha esto, pero los fariseos salieron y tramaron cómo matar a Jesús. Escucha. Arrancamos con el 15.
Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron. Y él sanó a todos los enfermos. Pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. En el que estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Escucha esto. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre es Jesús. Jesús, nombre sobre todo nombre, oh Dios de los cielos. Nombre sobre todo nombre, Dios Todopoderoso. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Jesús vino a moverse como un siervo escogido por Dios para salvar la humanidad, para salvar su humanidad. El ministerio de él fue moverse por los ricos, por los pobres. Él no tuvo diferencia de clases sociales. Él se movió con amor, con poder, con gloria. Él libertó, Él estuvo moviéndose con poder y con gloria. Él no miró a quien libertaba. Él estuvo con cada uno de los que necesitó de él. En el nombre poderoso de Jesús. Fue tremendo su ministerio en esos 3 años que él estuvo. Pero a la vez el Señor nos dice que en su nombre pondrán las naciones su esperanza sobre ese nombre. Su nombre, Jesús. Jesús, su nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Vamos a Mateo. Leímos Mateo. Entonces acá nos dice, Dios quiere moverse porque Él fue el primer siervo de Dios, ¿verdad? Para salvar a la humanidad. De ahí el otro siervo que el Señor tuvo en la Biblia, que lo conoces tú y lo conozco yo, es Job. Es Job. Alguien muy usado por el Señor. El Señor quiere empezar a despertar a sus siervos, pero a la vez nos muestra a cada uno de sus siervos de su palabra. En este caso nos mostrará a Job. Job, vamos a Job. Vamos a Job. Del 1, Job 1, del 7 al 12. Y yo te lo voy a leer. Job del 1 al 7 dice, del 7 al 12, y dice así:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿A quién le preguntó? Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le respondió, escucha, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no estás bajo la protección y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Satanás lo desafiaba al Señor y le decía, quítale esa protección a Job. Y fíjate si de esa manera él sigue siendo ese siervo fiel ante ti. Y le dijo, bueno, ve, pero no lo mates. A Job, ve, haz lo que quieras con él, pero no lo mates. Dios muchas veces permite en nuestras vidas que el enemigo se mueva en nuestras vidas, pero todo por consentimiento del Señor. Dios permite ciertas cosas que pasen en nuestras vidas para que Él se mueva, para ponernos a prueba a nosotros y para saber hasta dónde somos capaces de aguantar, de soportar por Él. Por Dios, hasta cuánto somos capaces de recibir de Dios, hasta cuánto creemos nosotros en el Señor. El Señor, imagínense Job, él tenía rebaño, él tenía familia, él era adinerado. Pero fue tremendo. El enemigo anda como león rugiendo, viendo a quién va a devorar. Entonces, por eso el Señor nos pide que seamos fieles ante Él, para Él cubrirnos y protegernos a pesar de los procesos y a pesar de las cargas que el enemigo viene con sus antimañas a buscarnos, a derrotarnos. Pero Dios permite que el enemigo se mueva para sacarnos del confort. Porque a medida que suceden las cosas en nuestras vidas, Él permite que pase. ¿Para qué? Para sacarte del confort. A través de la enfermedad o a través del proceso que el Señor permite que nosotros pasemos, como lo pasó Job. Job perdió hijos, perdió sus rebaños, se le murieron sus animales. Su mujer lo maldecía, él le decía, él estando a la orilla de la cama y oraba al Señor, estando con lepra, oraba al Señor y le decía, Señor, te doy gracias aún en mi proceso. Y vino la mujer y le dijo, deja de bendecirlo, maldícete y muérete. A ver, tremendo, ¿por qué? Porque me lo imagino a Job,
que debe haber tenido una convicción tremendamente en su corazón, para que él se haya inclinado aún en la cama y diga: Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que me vas a sacar de esto, estando un hombre con lepra. Y yo digo, ¿qué situaciones tenemos en nuestra vida sucediéndonos? ¿Enfermedad? ¿Nuestra finanza? ¿Sequedad de nuestras finanzas? O hasta muchas veces el enemigo nos va a quitar hijos también. Pero también entiendo que todo lo que perdemos es propio de nuestro llamado. Porque también a Job le quitó todo. Quedó sin nada. Y el enemigo no pudo con él. ¿Por qué? Le quitó todo, pero no pudo quitarle la fe que él tenía por Dios. No pudo quitarle la fe que él tenía por Dios. Job, estando muy mal, él dijo y declaró en su palabra: Dios da y Dios quita. Del vientre de mi madre vine desnudo, y del vientre y volveré y moriré desnudo. Y a la vez se me viene a la cabeza y digo: wow, Señor. Porque cuando entramos en un proceso, ya sea de finanza, de enfermedad o lo que sea que el Señor permitió que pase en tu vida, es porque el Señor quiere glorificarse en tu vida. A ver, cuando viene una enfermedad, nos entra el apuro a nosotros por decir: ay, me voy a ir a hacer un chequeo. Porque si esa enfermedad no hubiera venido, no nos haríamos ese chequeo para saber o para ayudarnos a mejorar en esa área. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos asusta con esta enfermedad y nos movemos nosotros, o sea, salimos del confort para movernos a hacer esos estudios que tenemos que hacer. Nos entra miedo. Entonces, ¿qué hace el Señor? A través de esa debilidad que se produce en nosotros, esa debilidad, el Señor se perfecciona en nosotros. Sí. Todo lo malo que nos sucede a nosotros, como sus hijos, es para fortalecerse Él en nosotros. ¿Por qué? Porque Él necesita quebrar algo en nosotros. Porque si no estamos en la lona, no decimos: Señor, te pido que me ayudes en esto. Señor, te pido que me ayudes con esta enfermedad. Te pido que me ayudes en mis finanzas. Si no estamos en la lona, no decimos o no nos acercamos a Dios, o ni siquiera nos acordamos de Él. Entiendo que todo esto que pasó del COVID pasó exactamente lo mismo. Fue una estrategia perfecta del Señor. ¿Para qué? Para que los seres humanos nos acerquemos al Padre. Porque Él necesita que nos acerquemos al Padre, la humanidad, que se acerque al Padre, que confíe en Él. Mucha gente ha sido transformada en su corazón porque dijo: Señor, ven y ayúdame, te necesito en mi vida. Cuando Él permite que estas situaciones sucedan en nuestros hogares, es porque Él necesita hablarnos. Cuando tú estés en una situación de proceso, sea cual sea, pregúntate tú: Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? Las bendiciones de Dios
Cuando son bendiciones y son buenas, decimos, Dios me bendijo. Pero cuando son malas, cuando nosotros, entre comillas, decimos que son malas, en realidad Dios nos está enseñando con esas supuestas bendiciones malas. ¿Por qué? Porque a través de esos procesos que Dios permite que sucedan en nuestra vida, es para fortalecernos. Porque a través de ese movimiento y de esa situación, Dios quiere sacar lo que hay dentro de tu vientre, lo que Dios depositó dentro de tu vientre, que Dios quiere que empiece a despertarse. Porque cuanto mayor sea tu proceso, mayor es la demanda de Dios en tu vida para que ese vientre empiece a florecer. Empiece a florecer. Ese llamado de Dios ya viene desde la eternidad en tu vientre. Y Él necesita despertarlo. ¿Por qué? Porque a través de los procesos te obliga, porque te va a obligar, porque no vas a volver a ser el mismo, porque te va a obligar a que te muevas. Si estás enfermo, te va a mover a que te vayas al médico. Vas a decir, no, me voy, me hago estudios, voy a sacar, me voy a mover como sea. Y a la vez vas a clavar rodillas y vas a decir, Señor, te pido que me ayudes, que me permitas sobrellevar esta situación y que estés tú en vida. Yo confío en ti. Pero tuvo que suceder eso, ese proceso, para que nosotros nos afiancemos a Él y nos acerquemos y digamos, Señor, ayúdame. Él está para eso, para ayudarnos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Dios da y Dios quita. A Job le dio y a Job también le quitó. Entonces nos ponemos a ver. En mi caso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te voy a contar una parte de mi proceso. A largos rasgos, pero necesito contártelo. Y yo te voy a contar cómo el Señor me sacó de mi zona de confort. Me sacudió, me movió de una manera que jamás volví a ser la misma. Te cuento, mi proceso hace 2 años atrás, se me cayó mi casa. Sí, así como suena. De un día para el otro hubo lluvias tremendas y cuando me di cuenta empezaron a marcarse las paredes de una manera tremenda. Mi casa tenía 5 años, era del municipio del IPB. Y yo empezaba a ver que cuando me daba cuenta eran más grandes y más grandes las aberturas de mi casa, pero la pared tenía 3 aberturas. Cuando tú mirabas una pared, se veía 2 centímetros de la pared y mirabas al lado del vecino. O sea, imagínate la abertura de la pared, la dimensión. Y la casa no estaba caída hacia abajo, sino estaba caída hacia el costado. O sea, se movió al vecino, al terreno del vecino, 15 centímetros al vecino. Y no era nada eso, que en mi casa éramos 9, porque estaba albergando a mi mamá con mi hermano en mi casa. Éramos 9. Cuando me doy cuenta, en ese proceso, iba yo al IPB, me pedía primero que me arregle mi casa, pero cuando nos dimos cuenta cada vez se iba demoliendo más. Y yo no podía creer lo que me estaba pasando. No podía creer lo que me pasaba.
dormía en la siesta y me despertaba así a los sustos. Porque la realidad era esa, que mi casa se estaba cayendo y no era nada eso, que tenía niños en mi casa. Y la gente del IPB no me quería reconocer mi casa. Entonces fue tremendo. ¿Sabes por qué te digo tremendo? Porque en una de esas dormidas, el Señor me mostró en un sueño que mi casa iba a temblar. Cuando me despierto en el mismo sueño, yo lo veo a mi yerno en el sueño. Al primero que veo es a mi yerno. Y en eso me despierto en lo real. ¿Y a quién veo primero? A mi yerno. Y le cuento, mira, soñé que hubo un temblor. Pero no fue nada eso. Que al otro día yo estaba sentada en la mesa del comedor a horas tarde de la noche, meditando. Y le decía al Señor, Señor, lo que está pasando, ¿por qué está pasando? ¿Y qué me quisiste decir con el sueño? Cuando me di cuenta, empezó a temblar mi casa. Y fue tremendo porque es como que no terminaba de hablar con Dios para que empiece a suceder ese movimiento, pero ya en lo real. Entonces ya todos los demás dormían y tuve que empezar a hablar a cada uno para que salga afuera. ¿Y a quién veo primero? A mi yerno. O sea, era Dios advirtiéndome de ese temblor que iba a suceder. Y yo decía, pero Padre amado, era tu amor. Eras tú hablándome en ese momento. Éramos 9 en mi casa, el IPB no quería resolverme esa situación que yo estaba pasando en mi casa. Y mi preocupación era mis hijos, mi mamá, la tenía mi mamá, ni siquiera pensaba en mí, tenía a todos los demás en casa. Y yo le decía al Señor, no puedo con esto, pero no me voy a quedar con que ellos no quieren reconocer mi casa. Entonces agarré, hice una nota por el Facebook y empecé a pedirle a la gente que me ayudara. Compartí fotos, todo lo que me estaba sucediendo, porque hubieron 10 días que me moví en el IPB y ellos no querían resolver mi situación. Y era una situación urgente. Y cuando me di cuenta le dije al Señor, yo no puedo con esto. Esto va más allá de mí. Compartí eso porque le ponía ahí en la nota que necesitaba que llegue a manos de alguien responsable en el caso y que vea mi situación y resuelva cuanto antes mi situación. Cuando me di cuenta le digo al Señor, Padre, te voy a pedir y voy a hacer ayuno por 3 días. Pero yo necesito que en 3 días, Padre amado, me des una solución a esta situación que no puedo con mis fuerzas. No puedo con mis fuerzas. Clavé rodillas y yo le dije al Señor, no puedo con esto. Imagínense la desesperación que tenía, que era orar. Y cuando me di cuenta los 3 días, la gente, imagínense, en el Facebook empezó a compartir de una manera tremenda. Era compartir, la gente que compartía más. Y yo le dije al Señor, Señor, necesito que seas tú moviéndote, necesito una solución urgente.
Y Dios sabía lo que yo tenía en mi corazón. Al tercer día cayó la gente del IPB en mi casa, camionetas en la puerta de mi casa. Al tercer día. Dios me respondió al tercer día. Yo le dije, Señor, necesito que te glorifiques en esta situación porque con mis fuerzas yo no puedo. Fue tremendo porque esta gente llegó a mi casa y me dice, Laura, ¿qué hiciste? Y la verdad yo le digo, bueno, yo hablé por las buenas y no me escucharon. Entonces tuve que buscar otro proceder. Y me moví así. Y cuando me di cuenta me dice, bueno, te cuento que estamos pensando resolver tu situación, pero solo tu casa. O sea, no querían reconocer mi local de trabajo porque yo tengo mi pizzería en mi casa. Imagínense, la estructura de mi salón era 4 por 9 y 3 de alto. O sea, era un salón muy grande. Y bueno, yo acepté, por supuesto, de que quieran solucionar mi casa, pero a la vez no estaba tranquila porque yo decía, ¿y mi casa? ¿Y mi salón? ¿Y mi negocio? Y yo le agarré y le dije al Señor, volví a clamar, me clavé y entré a llorar y le dije, Señor, te pido por favor, tú sabes las veces que tuve que darle fideo hervido a mis hijos para comer, para ahorrarme una bolsa de cemento y levantar bloc a bloc, porque ha sido a pulmón hecho ese salón. Y yo le decía al Señor, tú sabes mi sufrimiento por ese salón, para poder tener mi trabajo y para tener un trabajo digno y para moverme. Solo tú conoces, Señor, mi sufrimiento, mi padecer, porque a través de esas ahorros que por ahí muchas veces no tenemos gran sueldo, pero hacemos un ahorro en comida o en lo que sea y decimos, con esta bolsita de cemento voy a levantar mi local para poder trabajar. Y clavaba rodillas y le decía, Señor, necesito que tú me ayudes. Le volví a decir, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Y fue la primera vez en mi vida que sentí su voz audible en mi oído. Fue tremendo, porque Él escuchó la desesperación de mi corazón y la injusticia que estaba recibiendo. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? ¿Sabe qué me dijo papá? Me dijo, tranquila, tranquila. Yo voy a ser tu abogado y tu juez. Sí, así, una voz audible en mi oído. Era la primera vez que lo escuchaba tan profundamente. Pero imagínate cómo me sacó del confort para que yo entre a clamar de una manera como nunca antes. Y el Señor me dijo, tranquila, yo voy a ser tu abogado y tu juez. Y yo tomé esas palabras y las atesoré en mi corazón. Y le dije, Señor, te doy gracias porque sé que tú te moverás. Yo confío en ti y sé y doy y entrego todo lo que está en mi corazón, te lo entrego, Señor. Cuando me doy cuenta, agarré y bueno, había terminado de orar. Imagínense en el momento de desesperación quebrantada. Al otro día llegó la gente del IPB y me dicen,
Te cuento, me dice que la gente del IPB está viendo solucionarte el tema del salón y de la casa. Y yo miré al cielo y dije, gracias, Señor, porque fuiste tú. Fuiste tú, Padre amado. Yo me quebranté de nuevo, como me está sucediendo ahora. ¿Por qué? Porque Él me respondió. Lo que yo no podía con mi fuerza, lo pudo Él con su espíritu. Por eso, cada vez que alguien sufre una injusticia, yo estoy ahí velando por esa persona porque yo lo pasé en carne propia. Pero Dios permite que estas situaciones nos pasen. ¿Sabe para qué? Para darnos la legalidad en lo espiritual. A que si el enemigo se metió en mi casa anterior y la ha destruido porque él se metió en mi casa. El enemigo se metió en mi casa. Porque cuando me di cuenta, preguntando, hubo gente que vino a buscarme, a visitarme y vio sombras negras en mi casa. ¿Sí? El enemigo se encargó de meterse en mi casa. No es nada eso, que después se metió en mi matrimonio. Cuando a mí me agarran y reconocen mi casa, yo le agarro y le digo, bueno, no tengo para alquilar, porque encima nosotros trabajamos el día a día con la pizzería. Cuando me doy cuenta, le pedí que me alquilen una casa porque no tenía dónde ir, la verdad no teníamos a dónde ir. La gente del IPB se hizo cargo para alquilarnos y estuvimos muy cómodos, gracias a Dios. Por supuesto que Él se encarga de todo. Él se encarga de todo. Acomodarte, estaba en una casa que yo no podía ni creer porque encima estuve moviéndome. Cuando me di cuenta, yo miraba en esa casa de alquiler y estaba ahí en el mismo patio y observaba. Estuve 6 meses fuera de mi casa hasta que me levantaron de nuevo en mi casa. Y observaba, estaba en una casa que no era mía. Y el Señor me decía, el enemigo te quitó tu casa, te quitó todo. Y me dice, se está repitiendo la vida de Job en tu vida. Y yo no podía creer. Ahí cuando empecé ya a sentir eso audible de Él, era más seguido, ya era su comunicación con Él. Y bueno, le dije, Señor, tú lo permitiste y entiendo que por algo lo permitiste. Entiendo que quieres sacar lo mejor de mí. Sí, porque si yo no hubiera estado desesperada, no me hubiera movido, no hubiera clamado, no hubiera abierto mi corazón al Señor para que sea Él glorificándose con su amor, con su poder, con su gloria. Sí. Cuando nos damos cuenta, yo me separo de mi marido. Me separo de mi marido 6 meses. Tuve trabajo de hechicería y brujería. Sí, existe todo eso. Te digo que existe porque lo he vivido en carne propia. Es tremendo. Cuando me doy cuenta estoy en un lugar, en otro departamento que no era capital. Estoy con una persona porque claro, yo me separé de mi marido, jamás pensé que iba a volver con él. Y cuando me doy cuenta, yo supuestamente estaba enamorada de alguien. Me junto con una persona
Y cuando me doy cuenta, viajo a otro departamento, acá en la misma provincia. Y fue tremendo. ¿Por qué? Porque me voy con mis hijas más chicas. Me fui un día, póngale un martes a la noche. Cuando me doy cuenta ya, me entero que este muchacho era hijo de un curandero. Sí, así. Hijo de un curandero. Cuando me entero allá dije, ay Señor. Porque claro, entré al lugar a donde él vivía, giré así, vi miseria. Yo salí ahí nomás y dije, no, esto yo no quiero para mí. En ese tiempo también mi marido tuvo morbosidad en su mente, en su mente, esa morbosidad de quererse matar constantemente. Y fue tremendo porque cuando me doy cuenta, él toma pastillas, él cae en coma, mi marido. Yo estando allá en otro lugar que no era no en la capital, sino en otro departamento, sentí alrededor de mí, sentí la misma muerte, como se dice. Estuve en valles de sombra y de muerte. Estaba con una persona que era como que yo tenía que dejar de ser yo, tenía que bajar mi fuerza, digamos así. Como que contener mi ira para que esa ira de esa persona no sea mayor que la mía, porque encima yo soy mujer y encima estaba con 2 niñas más. Entonces yo le digo al Señor, Padre Dios Todopoderoso, te pido que me lleves sana y salva a mi casa con mis hijas. Es lo único que te pido. Imagínense en un lugar que no conocía, sin plata, porque esta persona me lleva, o sea, esa persona quedó en pagar por el pasaje de vuelta. Le escribo a mi hermano que él trabaja en ventas de boletos de viaje y él, ahí nomás me manda un colectivo, en el mismo colectivo que iba para ese lugar me manda los boletos. Y en ese nos pudimos venir con mis hijas. Pero esta persona, que era hijo de curandero, se subió al colectivo. No quería que yo me venga. Pero yo le decía al Señor, Señor, ya estamos en tus manos. Imagínense en la situación de sentir en tu piel la misma muerte. Es algo tremendo. Por eso yo llegué a clamarle al Señor y decirle en mi espíritu, Señor, llévame sana y salva mi casa con mis hijas. Cuando el colectivo arranca, esta persona baja del colectivo porque no quería bajarse. Cuando sale el colectivo, ahí sentí que algo en el espíritu se rompió. O sea, la hechicería y la brujería que podían haber estado haciendo en mi persona se rompió en ese momento, porque yo fui en contra de todo eso. Me vine sin su voluntad. Cuando llego acá, mi marido en un momento aparece. Claro, imagínense, nosotros peleados. Él lo único que hizo era abrazarme. Ya las palabras no eran necesarias, porque él sabía que algo raro o algo mal, o algo estaba mal en todo lo que nos estaba pasando. En un momento él cae en coma. Fue tremendo. ¿Por qué? Porque cuando él cae en coma, yo empieza en mi corazón a moverse cosas que uno quizás en el tiempo de estar junto con alguien, uno dice, no es costumbre, no es amor lo que uno siente. Ya imagínense, con mi marido estoy hace 26 años juntos. Entonces uno dice, no, ya es costumbre por los hijos. Pero cuando estuvo ese proceso de enfermedad y casi de muerte,
se movió algo en mi corazón tremendamente, que yo anduve por los aires. Y yo le decía al Señor, no voy a estar tranquila hasta verlo. Me llegué al hospital, lo vi, el Señor me permitió que lo vea. No fue en un horario de visita, sino en otro momento. Entré a verlo y cuando lo veo, estaba como dormido. El Señor me muestra que estaba como dormido y el Señor me dio paz en ese momento, porque como diciéndome, va a estar todo bien. Sale, gracias a Dios, de esa situación. Y nosotros de una o de otra manera buscábamos estar juntos. Pero a través de los procesos, esos procesos que fueron fuertes, muy fuertes, el Señor sacudió nuestro espíritu. Él permitió que estas cosas sucedieran para quebrantarnos, para mover lo más profundo de nuestro ser, para mover ese amor que teníamos Él y yo. Porque Él nos juntó desde la eternidad. Ahí es donde decimos, nosotros queremos un Brad Pitt en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que Dios pone al lado nuestro? Es algo que complementa. Estás tú y está la otra persona. Es algo que complementa. O sea, si tú tienes un carácter y él tiene otro, nos complementamos. Nos edificamos mutuamente para salir adelante. Él nos permite así fortalecernos. O sea, si una cuerda con uno permite que el enemigo se venga y nos destruye de una forma, de dos siendo pareja, son dos cuerdas y aún así no están firmes. Pero cuando nosotros ya llegamos a casarnos, ya somos tres. Está el varón, la mujer y Dios. O sea, somos tres enlazados. O sea, el enemigo no podrá con tres. Porque ya era Él en nosotros. Entonces Él ahí nos llevó a casarnos de nuevo. O sea, mi matrimonio es restaurado. Mi matrimonio es restaurado. O sea, el Señor permitió este proceso para tener la legalidad espiritual de restauración para matrimonios. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué permitiste estas cosas? Pero entiendo que Él permitió para eso, para que nosotros esas herramientas que tenemos ahora, porque decimos, ese dolor lo descartamos y recopilamos esas herramientas que Dios nos entregó por medio del proceso, las guardamos en nuestra mochila y decimos, cada vez que encontramos a alguien con un matrimonio a punto de separarse o algo, decimos, no te separes. No te separes. No. El enemigo vino a destruir familias. Pero Dios, Jesús, por medio de Jesús, Dios vino a restaurar. Nada está perdido cuando hay vida, cuando hay esperanza. Jesús es nuestra esperanza, Dios es nuestra esperanza. Clava rodilla en medio de tu proceso. Mi diseño no es el mismo que el tuyo, pero pídele al Padre que despierte ese diseño que hay en tu vientre. Que despierte ese diseño que hay en tu vientre y te diga, Señor, ¿cuál es mi llamado? Pelear y luchar por esas mujeres que sufrieron esos maltratos psicológicos con sus parejas. Yo lo sufrí, lo padecí.
Y hoy en día entiendo, por 7 años lo padecí. Y siempre tuve la esperanza que Dios iba a restaurar mi matrimonio. Pero guarda que tuvo que pasar un movimiento, un proceso que sacudió los cimientos de mi familia de una manera tremenda, maravillosa a la vez, porque gracias a eso pudimos saber que en el fondo de nuestro corazón todavía había amor. ¿Por qué? Porque cuando se producen las separaciones, ¿verdad? Dios escudriña el corazón del marido y el corazón de la mujer para saber qué es lo que hay realmente en el fondo de nuestros corazones. Y si Dios te entregó un hombre desde la eternidad, y ya teniendo hijos, te puedo asegurar que es un hombre que Dios ya te ha bendecido con ese hombre. O sea, es Él a través de ese hombre, dándote amor, honrándote. Y como mujer sabia, porque tuve que ser una mujer sabia, aprender en lo espiritual. Tuve que aprender en lo espiritual y el Señor dice, sé una mujer sabia y no una mujer necia, porque la mujer sabia edifica su casa. Edifica su casa. ¿Cómo? Clavando rodilla y diciéndole, Señor, ayúdame en esto. Señor, te necesito. Señor, te pido que fortalezcas al sacerdote de aquí de la casa. Porque el sacerdote es el que está siendo manipulado, atacado por el enemigo. Pero la mujer se tiene que levantar, porque la mujer es la columna de la casa. Porque a través de una mujer, la casa se convierte en un hogar. Sí, si tú no estás fortalecida, pero fortalecida en Cristo, sobre la piedra que es Cristo, ahí edifica tu casa. Ahí fortalécete. Cada mañana que te levantes, dile, Señor, fortaléceme, Señor, dame la fuerza, Señor, dame la sabiduría para llevar mi casa, mi familia, mis hijos adelante, para que el enemigo no venga atrás de mis hijos, detrás de mis adolescentes. Yo tengo adolescentes, tengo mi hija de 22, mi hijo de 24. Antes de que ellos tuvieran esa edad, antes de que ellos entraran en ese lapso de adolescentes, cuando ellos tenían 8, 9 años, yo ya sufría. Sufría en mi corazón, no les miento, sufría en mi corazón porque tenía miedo por las drogas, por todo lo que está pasando afuera. Y yo clavaba rodillas y les decía al Señor, Señor, te pido que seas tú cuidándolos, protegiéndolos, pidiéndole a ellos que se alejen cuando vean situaciones que no los ayudará a donde están, o que la misma lugar a donde ellos se muevan con seguridad y con tranquilidad, pero que el enemigo, que no estén en esos lugares a donde el enemigo puede llegar a voltearlos. Yo fui una mujer sabia, el Señor me llevó a eso, es lo que me recordaba el otro día y me dicen, tú estuviste orando antes de que ellos fueran adolescentes, o sea, estuviste encaminando a tus hijos para que el enemigo en esa adolescencia no los tocara. Entonces, necesito que seas una mujer sabia, que protejas a tus hijos antes de que ellos lleguen a la adolescencia, a su plenitud de gozo, que ellos tengan un crecimiento, que sea por medio del Señor, que ellos conozcan el amor de Cristo. Cuando uno en tu casa,
que conozca al Señor será la puerta de salvación para todo tu hogar. Para todo tu hogar. Mi marido está siendo trabajado por el Señor. Dios está obrando grandemente en el corazón de mi marido, de mis hijos. Y yo le digo al Señor, Señor, yo sé y declaro que mi casa y yo te serviremos. Que mi casa y yo te serviremos. Porque no hay nada más hermoso. Porque yo ya los veo, ¿sí? Ya los veo en mi espíritu sirviéndole a mi Señor, ¿sí? Porque así como Dios me dio, así también me quitó. Pero a la vez también el Señor me mostraba y me decía, yo te quito, pero si te quito, ¿tú te quejas? ¿Tú te quejas? Y yo le decía al Señor, todo lo que tengo, me lo diste tú. Mi vida, me la diste tú. ¿Sí? Estuve en valle de sombra y de muerte. Y hoy estoy aquí hablando contigo. Sí, estoy hablando contigo. Y solo Dios sabe hasta dónde quiere llevarme. Y hoy estoy hablando contigo, contándote mi testimonio para que te sirva. Sí, para que te bendiga. ¿Por qué? Porque a raíz de mi dolor, porque ese dolor Dios lo transformó en su gracia, ¿sí? En su gracia, porque Él se glorificó con mucho amor, con mucho amor. Por eso yo siempre le digo al Señor, Padre, es tan maravilloso tu corazón, no solo por mí o por lo que me pasó a mí, sino porque veo su mover, su amor, su gloria alrededor de mí. ¿Por qué? Porque cuando Él te bendice, a ti no va a bendecirte solo a ti, sino a todas las personas que te rodean. Y le digo al Señor, te doy gracias, Padre amado, porque te doy gracias porque te mueves con amor, con gracia, con gloria, con favor. Gracias, Señor. El otro día me llamaban y me dicen, Laura, necesito que ores por mi bebé, porque está en 36 semanas de gestación. Me llamó otra muchacha también de La Rioja. Fue raro, ¿por qué? Porque eran las dos personas en el mismo día que me llamaron. Y yo le decía al Señor, oh, qué casualidad, las dos mamás, un poco más ya tenían en la misma hora, pero a la vez el Señor me decía, Laura, tienes la legalidad para orar por esas bebés. Y yo le decía, ay Señor, tengo una hija de 12 años y una de 6 años. Que Zaira fue 7 vecinas y mi otra hija fue 8 vecinas. Y agarra y me dice el Señor, tú tienes la legalidad para orar por esos niños. Y yo le dije, Señor, voy a orar por esos niños. Y así lo hice. Se me levantó todo en mi trabajo, en la iglesia donde iba. Pero yo le dije al Señor, velaré por esos niños. Y así lo hice, velé por esos niños. Cuando me di cuenta, la nenita, la bebé, salió, gracias a Dios, de esa situación. Y el varoncito de La Rioja,
ese bebé tenía líquido en su cabecita. Los médicos no le daban mucho tiempo de vida al bebé. Pero yo le decía a la mamá, tranquila, Dios va a obrar en esa vida. Y cuando nos dimos cuenta, el Señor disolvió ese líquido de su cabecita. Lo disolvió, fue tremendo. Para la gloria de Dios, ese niño fue dado de alta. Al mes y medio, no sé qué pasó. Y le preguntaba al Señor, no sé qué pasó. Porque cuando me doy cuenta, esa mamá de La Rioja me manda un mensaje y me dice, Lau, ora por mi bebé. A la vez me sentía culpable. Y yo le decía al Señor, ¿qué pasó con ese bebé? Una salió, gracias a Dios está hermosa, la de aquí de Catamarca. Pero el bebé de La Rioja le dio un paro. Y cuando nos dimos cuenta, Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Y cada vez que ellos comparten, entiendo que tienen su corazón quebrantado. Dios da, Dios quita. Pero es Él. Dios da y Dios quita. Así como nos entregó Él a Jesús. Dios da y Dios quita. ¿Sí? No estamos exentos a nada. Dios da y Dios quita. Pero Dios nos quiere prepararnos para esa misión terrenal que tenemos aquí en la tierra. Por eso te pido que le pidas al Señor esa porción que es tuya y nadie más que tuya. Que le pidas al Señor esa porción de tu diseño. ¿Para qué? Para que tú puedas moverte en poder y gloria por esas personas que te necesitan. Sí, porque si Dios se manifestó en tu vida, así como en la mía, sé que se va a manifestar en tu vida también. Porque si estás aquí, es por su propia voluntad. ¿Sí? Su voluntad. Dios se mueve por propósito. Todo, desde la hoja que se cae de los árboles, está contenida por Él. Él sabe cuando una hoja nomás se cae. Imagínate si no va a estar pendiente de ti que eres su hija. O eres su hijo. Es tiempo de cumplimiento del Señor. Es tiempo del cumplimiento de su palabra en tu corazón y en el mío. Te cuento lo que me pasó hoy. Hoy me pasó algo. Yo siento que es como que Dios me está dando de a porcioncita algo. Así de a pedacito me va dando. No quiere soltar nada así de golpe. Yo siento que de a poquito Él va soltando lo que Él me quiere entregar. Me levanté como a las 4:30 de la mañana. Y empecé a orar. Hablo con Él. Yo por ahí me digo, Señor, cualquiera que sepa mi vida va a decir, esta chica está loca. Pero sí. Sí. No hay nada, no hay locura más bella y más apasionante que servirle al Padre. Sí. Oraba esta mañana y en un momento me causó raro porque sentía silencio. Estaba sentada en el piso porque yo me siento en el piso, en la orilla de la pared. Y abría los ojos y miraba así para todos lados como diciendo, no estás. O no te siento. O ¿dónde estás? Le decía. Y yo abría los ojos y miraba para todos lados. No, como que no sentía nada. Y yo le digo, pero Señor,
pero a la vez el Señor me mostraba y sentía en mi corazón mucha paz, y a la vez me recordaba Él cómo fue mi semana, en la que me mostraba que he dejado de hacer o dejé de ser. A ver, yo soy muy espontánea, yo soy muy transparente. Si tengo que decir las cosas, las digo en el acto. Y si tengo que abrazar en el momento a alguien, yo lo hago. Yo no me inhibo a la otra persona. Acá porque la otra persona no quiere abrazarme, yo sí, yo la abrazo. Bueno, esas cosas, o sea, he sido muy espontánea en estos tiempos, en esta semana pasada, de que si estoy en un lugar trabajando donde hay niños de 3 y 4 años, o sea, he sido muy espontánea de abrazarlos, de darle un beso, o las mismas señas, las abrazo, le doy un beso, o sea, compartimos así. Y ese el Señor me mostraba que es como que solté mi esencia. O sea, soltar tu esencia, sé tú, no dejes de ser tú. Ahí es a donde se produce la libertad. A ver, donde está su espíritu hay libertad de gozo. Y eso me mostraba el Señor. Que tuve una semana a donde yo me gocé, me sentí en mi libertad, en mi espíritu. Y yo le decía al Señor, wow, pero fue tremendo, porque yo estaba tratando esta mañana de verlo, de escuchar algo de Él. Y bueno, en un momento, comparto, ustedes han visto la palabra de Él, que comparto así como me la entrega a mí, así comparto en su página, en mi Facebook también. Y me vine a la cama porque ya habían pasado 1 hora y media. Me vine a la cama y estuve en la cama así. Y a la vez era como que estuve sentada orando, pero a la vez yo esperaba como que Él se manifieste afuera. O sea, yo miraba alrededor y no veía nada. Pero cuando vengo y me recuesto, yo estaba sentada y Él empezó a hablarme, pero desde mi interior. O sea, no era Él afuera, era Él adentro de mi interior. Y ahí es donde yo decía, oh Señor, estás creciendo en mi espíritu. O sea, dejé de ser yo para que sea Él en mí. Y yo sentía, y yo le decía, ¿qué palabra doy hoy? Y Él me hablaba, el siervo escogido. Sí, el siervo escogido. Y me habló de Job, y a la vez me hablaba de mí. Y a la vez me mostraba todo lo que he vivido. Y es como que Él te habla en tu interior y es como que necesitas ahí nomás tomar datos, porque es como que Él te ya manda toda la información de golpe y necesitas anotar, pero a la vez es como que yo le digo al Señor, a ver, su palabra es clara, su palabra nos enseña, pero yo le digo al Señor, yo quiero más. Yo no quiero leche espiritual, yo quiero carne, yo quiero lo grueso, yo quiero asado, yo quiero porciones grandes. Y yo le decía al Señor, Padre, yo quiero darle a esa gente que tiene hambre de ti, esa porción de asado, esa porción gruesa de ti. Yo no quiero que me des lo de siempre, no quiero escuchar lo de siempre, quiero darle más a esas personas que necesitan de ti, Padre amado. Y cuando me di cuenta, el Señor dijo, bueno, habla de ti, de tu proceso. Y yo le dije, bueno, Señor, así lo haré.
el siervo escogido. Cuando Dios empiece a moverse en tu vida, no te pongas mal, sé sabio, sé sabia y empieza a preguntarle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? El Señor nos dice, pon mi reino y mi justicia primero en tus primeras horas de la mañana y todo lo demás se te dará por añadidura. Todo ya está tu vida escrita desde la eternidad. Cuando tú te acerques más al Padre, Él soltará las bendiciones desde el cielo hacia tu vida. En ese momento, esta mañana, cuando oraba, estaba en la cocina, se me vino una imagen en mi mente. La vi a mi Biblia. Usted ve, mi Biblia es roja. Pero en esa visión vi, escucha esto, vi la Biblia abierta, así como abierta, no muy abierta, pero abierta, y que de ella salía agua, fluía agua, así como un canal, salía agua, era agua cristalina, era manantial, salía manantial de su Biblia, que es su palabra. Su manantial es su palabra. A ver, ay Señor, el Señor me decía, es tiempo de que empieces a soltar esa palabra que ya está en tu mente, que empieces a soltar ese manantial. Cuando nosotros buscamos su reino y su justicia primero, o sea, estamos tocando el corazón del Padre, entonces ¿Él qué hace? Él derrama su manantial en nuestras vidas, en nuestro corazón. Con ese manantial, Él revive todo valle de huesos secos en nosotros. ¿Sí? Cuando Él hace esa limpieza en nuestro espíritu con esas aguas de manantiales, a medida que tú comas de su palabra, es ahí a donde ese manantial va a empezar a salir por medio de Él, porque es Él el manantial, su espíritu, corriendo y fluyendo. O sea, cuando en este caso soy yo hablándote, pero el que fluye en mi palabra es Él, o sea, su manantial, su espíritu. O sea, sus aguas serán en ti, moviéndose, llegando a tu corazón, escudriñando de ti, porque es eso lo que Él quiere hacer. Llegar con su manantial a tu corazón. Sí, Él es manantial. Él es manantial de aguas vivas. Te llevo a su palabra que dice, Salmo 36:9. Porque en ti está la fe. A ver, ya lo busco acá. Aguántame que lo busco aquí. ¿Qué dice? Salmo 36:7. Escucha esto. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Que le estuve hablando de su gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de sus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz podemos ver tu luz.
podemos ver la luz. O sea, Él es nuestra fuente. Conéctate a esa fuente que es el Padre, para que sus aguas vivas recorran tu vida. Recorran tu vida, tu corazón, tu alma, tu espíritu. Y se alinea al Padre. Y cuando te muevas tú con todo lo que haces en tu casa, en tu trabajo, cada vez que tú abraces a alguien, cada vez que tú hables a alguien, tu manantial, el Señor será a través de ti como manantial, tocando corazones y transformando corazones. El Señor te quiere usar como el siervo escogido, como se movió Jesús. Piensa la vida de Jesús, cómo se movió Él. Él te pide que con humildad te muevas. Él te pide que con amor te muevas. Él te pide que toques el corazón de todo aquel que necesita de Él. Sí, hay mucha necesidad en el mundo. El corazón del Padre se quiere glorificar. Sí. Estamos para eso, para glorificar el nombre del Padre aquí en la tierra, con su amor, con su poder, con su gloria. No está nada perdido, no. Cada vez somos más los locos, apasionados por su amor. Te invito, sí, te invito a que derribes todas esas murallas que el enemigo ha puesto en tu familia, en tu casa. Tienes que ir a alguien y pedirle perdón. Deja de ser tú, para que Él sea a través de tu debilidad y puedas llegar a esas personas y pídele perdón. Derriba todo lo que el enemigo ha producido hielo en tu corazón. Derriba ese hielo, derriba esa muralla, para que seas tú moviéndote. Donde haya pleito, seas tú calmando esas aguas. Donde haya contienda, seas tú glorificándolo al Padre, trayendo amor, trayendo paz a ese lugar. Y te puedo asegurar que el Señor se moverá en poder y en gloria. En poder y gloria se moverá en tu vida, en tu corazón, en el de tu familia, para la gloria y honra del Señor. Así va a ser. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Así será. Lo declaro, lo profetizo, que Dios empezará a mover en poder y en gloria en tu vida, porque Él te está buscando como ese siervo escogido por Él y para Él. Amén, amén, amén. Te abrazo con el amor de Cristo. Te abrazo con el amor de Cristo. Te bendigo, te bendigo. Y que esta conexión sea el Señor hablándote, no solo en este momento, sino cuando te vayas a dormir, te diga el Señor a tu corazón: aquí estoy, amado hijo, para abrazarte y para darte mi amor, porque así va a ser. En el nombre poderoso de Jesús lo creo, porque Él vino a derribar todo lo viejo para traerte su palabra, su amor, su esperanza a tu vida. Amén, amén, amén. Los abrazo en el amor de Cristo y los bendigo. Hasta el próximo encuentro. Si Dios quiere, el próximo sábado. Bendiciones, mis amados bellos. Dios los bendice enormemente en el amor de Cristo Jesús. Los dejo y los abrazo con mi corazón.